Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 16 de julio y hoy con un tema dedicado a los abuelitos del hogar. Estaremos hablando de la artritis en adultos mayores. Veamos la cápsula y luego les cuento quiénes me acompañan el día de hoy. La artritis es la inflamación de una o varias articulaciones, es decir, la unión entre dos huesos, sobre la que se produce el movimiento de los mismos. La causa más frecuente entre las personas mayores es el deterioro o desgaste del cartílago, que protege las articulaciones y evita el roce, proporcionando suavidad a los movimientos. La degradación de este puede ser que en determinados momentos los huesos entren en contacto, ocasionando los síntomas característicos como dolor, inflamación, disminución de la capacidad de movimiento de la articulación, enrojecimiento de la zona y rigidez al despertar. En algunos casos, como el de la artritis producida por una infección bacteriana o vírica, cuando desaparece la causa lo hace también los síntomas propios de la enfermedad. Pero no siempre es así, sino que puede convertirse en una enfermedad crónica, como la osteoartritis, que es muy común en las personas mayores y que se produce porque el cartílago se rompe, pudiendo producirse la formación de hueso nuevo y como consecuencia de espolones. Muchos de los adultos mayores padecen de esta enfermedad, por ende se necesita tomar en cuenta ciertas consideraciones para evitar complicaciones. Por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV, para que nuestros especialistas te den los mejores consejos. Si usted que está en casita tiene preguntas respecto al tema del día de hoy, los invito a entrar a nuestra página de Facebook. Ahí la tienen en pantalla. Tenemos la dinámica este día en la cual usted puede hacer las preguntas que usted tenga acerca del tema. Fíjese bien, solamente entra y ahí está, busca dinámica del día de hoy, artritis en adultos mayores, y pues nos envía su pregunta y nuestros especialistas se encargarán de resolverle sus dudas. Y hablando de especialistas, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, pues tenemos con nosotros especialista en ortopedia. Tenemos al doctor Juan Carlos Rodríguez. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación y vamos a ver si ayudamos mucho para aclarecer algunos conceptos por ahí y ayudar a las personas para que encuentren una pronta solución a sus problemas. Excelente, gracias por su tiempo, doctor, y le damos también la bienvenida, especialista en geriatría, por supuesto, a nuestra amiga Anaelsi Bondanza. ¿Cómo estás, Anaelsi? Bien, Elisa, muchas gracias por invitarme nuevamente y a ver en qué les podemos ayudar. Bueno, y antes de continuar, yo no puedo dejar de felicitarlos. Felicidades en el Día del Médico. Muchas gracias, igualmente. Gracias, doctora. así que a seguir echándole ganas, a seguir ejerciendo esta profesión que tanto amamos, con la misma pasión con la que decidimos estudiarla, ¿cierto? Así es. ¿Ah? Así Gracias. que a seguir cosechando todavía más conocimiento y sobre todo más cariño de más pacientes. Bueno, hablemos un poco en sí artritis, porque cuando uno dice todo dolor de articulaciones, ¿es artritis? Pues sí, el concepto básico de artritis, a lo que estamos haciendo referencia, es que la articulación está inflamada, desde la más pequeña hasta las más grandes, que normalmente la confundimos o tratamos de encaminar el concepto de artritis hacia que la artritis reumatoide, que eso ya es una artritis muy en específico, ¿verdad? Pues la mayoría de personas a eso hacen referencia. Sin embargo, en medicina, en el área médica, nosotros hacemos referencia a una artritis, hacemos concepto al hecho de que simplemente es una inflamación de cualquier articulación. El origen hay que descubrirlo, ¿verdad? Entonces, hay artritis que afectan a una articulación, otras que afectan a muchas articulaciones. Puede ser simplemente un problema local o puede ser sistémico, y de ahí vienen los diferentes tipos de artritis que podemos mencionar. Bueno, entonces ahí es donde le falta el apellido. Correcto. ¿Qué tipo de artritis? Eso es lo que andamos buscando. El apellido es el que le andamos buscando. Ya sabemos Así que es. artritis es como bien inespecífico, únicamente es la inflamación de una o varias articulaciones. ¿Sí, Anaelsi? Así es. ¿Qué es lo más frecuente en nuestros abuelitos? Bueno, mira, Todas. en nuestros adultos mayores, claro que con toda la
geografía, toda la demografía, toda la epidemiología, las enfermedades se han ido haciendo más populares y más frecuentes porque el adulto mayor va incrementando los años. Pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que ver no solo el hecho de que una articulación se te inflamó, sino que también cómo ha sido tu juventud, cómo ha sido tu infancia, cómo ha sido tu adultez para que tú llegues a tener cierta discapacidad con una artritis o con varias articulaciones incluidas. Ahora bien, tenemos que también tener en cuenta que hay factores tan importantes como el fumado temprano. Las personas que fuman en temprana edad tienen más incidencia a presentar artritis, independientemente artritis reumatoidea o cualquier otro tipo de artritis, que las personas que no han fumado. Ahora, la artritis es más frecuente en el sexo femenino o en el sexo masculino. Abajo de los 45 años es más frecuente en el sexo masculino, pero arriba de los 45 años es más frecuente en el sexo femenino, aunque llegamos a un promedio de unos 70, 75 años donde la artritis se realmente, digamos que entra en una fase de meseta y mientras más viejo estás empieza a tener una remisión poco a poco. Ahora bien, ¿qué factores te llevan a que una artritis se te haga más aguda de lo que aparentemente sea? Hay personas que se quejan de artritis y no ves articulaciones inflamadas, no ves una pequeña discapacidad. Exacto, no entonces la persona dice, me duele esto. Entonces empezás a ver cuáles han sido los motivos que te han llevado a esto. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo una artritis en una persona joven que una artritis en una persona mayor. En una persona joven, los exámenes bioquímicos se manifiestan de una forma más exagerada que en una persona vieja. Ahora bien, por ejemplo, el factor reumatoideo, que es un examen que muchos colegas enviamos, no siempre aparece tan equilibrado con la sintomatología que nosotros estamos viendo en nuestro adulto mayor. Las personas adultas mayores generalmente cuando tienen un pico de agudeza y después entra un proceso de dolor, tumefacción, disminución en la movilización, estas personas generalmente no tienen un factor reumatoideo elevado y eso no quiere decir que esta persona no tiene una artritis reumatoidea. Esta persona posiblemente sea de un nivel autoinmune positivo o autoinmune negativo o poliomialgias. Ahora también tenemos que tener en cuenta que las personas adultas mayores, como bien dice el doctor, se pueden llegar quejando de una articulación o las mismas articulaciones de forma bilateral, o llegarse quejando de dolor en los omóplatos y ser realmente una artritis, y tú lo ves de espalda y ese paciente no está inflamado. O las personas muy mayores que la causa, digamos que el signo que se manifiesta más frecuentemente es la artritis en los hombros, diferente que en las rodillas. Entonces, aquí tenemos una gran desventaja porque una gran cantidad de la población no tiene el tratamiento adecuado para hacer una remisión de esta enfermedad. Muchas personas adultas mayores siguen el tratamiento idóneo aproximadamente de 1 a 2 años, pero después de estos 2 años la persona empieza a consumir cualquier tipo de fármacos y empieza a tener cuadros de agudeza, empeoramiento, disminución de sus habilidades, disminución de su funcionabilidad, pero también con esto, por ser adulto mayor, te topas con otros factores, que es la depresión, la soledad, el factor económico, la casa, la soledad. Todo esto incrementa la sintomatología del adulto mayor, independientemente tenga o no tenga una articulación inflamada o no. Bueno, definitivamente es una cadena de eventos que complican definitivamente un cuadro X. Cualquier enfermedad se complica en el adulto mayor por todos estos factores que tú acabas de mencionar. La soledad, el factor económico, el factor emocional, todo eso realmente influye. En el caso de la artritis en general, sin ponerle apellido, creo que es mucho peor porque además limita el movimiento y por lo tanto limita la libertad y la autosuficiencia que este paciente pueda tener.
Ahora bien, doctor, si nos vamos buscando el apellido de las artritis, osteoartritis, ¿a qué se refiere? Bueno, quizás una de las más frecuentes y la más confundida con otras artritis, ¿verdad? Porque casi siempre el paciente cuando llega al consultorio llega diciendo que tiene una artritis y no está del todo equivocado, como habíamos mencionado, pero casi siempre al consultorio de un ortopeda lo que le llega es una osteoartritis y hacemos referencia a la osteoartritis al hecho de que el cartílago, como todos nosotros, tiene una vida útil, pero en cuanto más aumentamos de edad, también el cartílago va sufriendo algunos cambios degenerativos, es decir, por la misma edad, y vamos teniendo un desgaste de este cartílago. ¿Quiénes van a tener más desgaste del cartílago? Pues quienes lo ocupen más, ¿verdad? ¿Y quiénes lo ocupan más? Dependiendo. Futbolistas, deportistas en general, personas que tienen trabajo muy pesado en la agricultura, ganadería, etcétera, albañiles, tienen mucho más desgaste del cartílago porque todos vamos a tener un desgaste del cartílago, independientemente de nuestra labor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que algunos lo tenemos más pronunciado que otras personas. No es lo mismo una persona que trabaja todo el día con carga en sus hombros, el mozo, una persona que tiene trabajo pesado, a alguien que tiene un labor en escritorio, ¿verdad? Entonces todos vamos a tener un desgaste. Entonces normalmente cuando nos consulta un ortopeda es por el desgaste del cartílago y esa es el que nosotros llamamos osteoartritis. O sea que esa vendría siendo como que la base dentro de la escalerita de la cantidad de artritis que tenemos, es como que la más frecuente y la que va a ser por desgaste. Una de las más frecuentes porque es parte del envejecimiento. Sí. Hay otros factores que influyen. A eso me refería, a eso quería llegar. Parte del envejecimiento, de lo que siempre hemos dicho, bueno, es normal porque ya estoy viejito. Vamos por ahí. Por ahí vamos, hay otros factores que nos contribuyen a eso, pero en general lo podemos decir que realmente esa es la que podemos decir que tenemos la mayoría. Es la que podemos tener la mayoría. Muy bien, bueno, ya dejando esto claro en la mesa, vamos a escuchar qué nos trae noticias ahora Astrid Ábalos en el avance de TN21 y luego volvemos con más de Salud TV. Soy la doctora Vanessa Artiga, especialista en pediatría, y te invito a que me acompañes a la nueva sección de Salud TV, Mi Pediatra en Casa, donde abordaremos temas importantes sobre la salud de tus hijos. Acompáñame todos los días en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Activa tu mente con Neuroglután, estimulante cerebral que mejora tu concentración y memoria. Neuroglután contiene ácido glutámico, ginseng, calcio, complejo B, entre otras vitaminas que mejoran el estado de ánimo y el sistema nervioso, combatiendo así la fatiga física y mental. Neuroglután en sus 3 presentaciones, jarabe, tabletas y sobres bebibles que no contienen azúcar. Ten un cerebro poderoso con Neuroglután de Laboratorios Suizos. Bueno, yo digo que tomando medidas, ¿verdad? Porque cuando uno está joven hace tantos desarreglos. Por ejemplo, cuando uno plancha, entonces mire, uno va haciendo todas esas medidas de no mojarse las manos, ¿verdad? Porque puede llegar un tiempo en que ya empiezan esos dolores de artritis. Bueno, la artritis yo creo que se puede prevenir consultando al médico, al nomás tener los primeros síntomas de dolor. Es una forma de poderla prevenir. No bañarse antes de cuando uno se ha calentado demasiado, porque cuando uno se ha calentado demasiado, el cuerpo está caliente y si uno se viene a mojar, pues, a donde provienen las enfermedades, eso debe de ser desde el cuidado de uno para poder prevenir cualquier enfermedad. Pues primeramente cuidarse, ¿verdad? Sí, pues visitar al médico para ver qué tipo de medicamento le puede dejar si uno se da cuenta que está padeciendo de esa enfermedad. Porque hay gente de que llega de trabajar y así se baña, ¿verdad? Tal vez viene de hacer una tortillada o de planchar. Entonces siento yo que tenemos que cuidarnos mejor, ¿verdad? Quizás no comiendo desde joven cosas que a uno le haga daño. Hacer ejercicio, alimentarse bien,
tomar bastante agua, que es lo que hidrata bastante nuestro cuerpo y circulación de la sangre, y no sé, algo más. Muchísimas gracias por responder siempre a nuestro sondeo. Nos encanta escuchar sus respuestas. Obtenemos muchísima información sobre a dónde falta todavía dar más educación, o incluso podemos ayudarle a ustedes mismos a resolver algunas de las dudas que ahí surgen. Bueno, se incorpora al staff de Salud TV este día la licenciada Arlen López, fisioterapeuta. ¿Cómo estamos, Arlen? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerla por acá. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo quisiera esta frase, aseveración que la mayoría de personas la dijeron en el sondeo. Yo necesito saber qué tan cierto es, qué tanto puede influir. Si yo tengo mis manitas calientes y realmente puedo luego lavarme las manos o bañarme cuando vengo de trabajar y traigo el cuerpo caliente, si eso me va a provocar artritis. Vamos a ver. Bueno, esa es una pregunta muy frecuente en los consultorios y en el conocimiento popular. Sin embargo, no tenemos una base científica que sustente esto, porque realmente los cambios de clima sí pueden afectar las articulaciones. Por ejemplo, no me van a negar aquí mis colegas de que si una persona sufre de artritis reumatoide, los cambios de clima, sobre todo del lado, causan dolor. Pero de que por una actividad que nosotros desempeñemos, estrictamente el planchado o a una actividad manual, posteriormente nos mojamos, nos va a causar artritis, pues realmente no. Probablemente la persona que sufre de estos padecimientos es porque tiene en realidad una base, como la doctora lo mencionó al inicio, de una artritis, por decirlo así, incipiente, es decir, que todavía no está del todo desarrollado, y por eso tiene estos cambios en estos cambios de temperatura tiene dolor en sus manos. Pero que realmente tengamos algo que sustente que los cambios de temperatura, es decir, tener las manos calientes y mojárnosla, provoquen artritis, realmente no tenemos un dato específico de eso. Sin embargo, en el conocimiento popular, aparentemente sí. Bueno, es una leyenda urbana, mito, como usted le quiera llamar, realmente bien arraigado en nuestra gente, el hecho de que si yo me mojo las manos o si estoy planchando y luego voy a lavar platos, realmente esto me puede ocasionar artritis. Ya lo escucharon, no hay evidencia científica de que esto sea así. Pero si a usted le ocasiona dolor, pues no lo haga. Ahora bien, ¿qué hay de cierto, Arlen? Otro mito, ¿verdad? O por lo menos otra frase muy frecuente, que si tronarme los dedos o andarme tronando las articulaciones me va a provocar artritis. Pues también resulta ser una pregunta bien frecuente y pues realmente no es cierto, ya que el sonido de la articulación es un oxígeno que se encuentra entre la articulación y eso es lo que produce un sonido. Y otra parte también es que a veces sí hay una modificación de la secuencia ósea y eso es lo que produce al meterse, ¿verdad? Nuevamente el huesito a su articulación produce también sonido, porque a veces sí hay como un dolor constante y al poderlo... la palabra médica es crepitación, ¿verdad? De qué es el sonido. Entonces, al escuchar esta crepitación puede ser que sí llegue a su lugar, ¿verdad? El hueso, pero comúnmente no es cierto. Ahora, pregunta, ¿podría el estarme tronando los dedos, las articulaciones, de pronto inflamarme algún ligamento, alguna estructura y eso darme dolor? Sí, sí, ¿verdad? La sobredistensión de los ligamentos, sobre todo en las articulaciones pequeñas, pues sí puede ser. Alguien que lo haga muy frecuente o que lo haga con mucho brusquedad, pues sí puede llegar a tener un problema de inflamación. Probablemente de ahí nace ese mito que me puede causar artritis por estarme tronando los dedos, ¿verdad? O también alguien que tenga hiperlaxitud ligamentaria también produce bastante dolor cuando el ligamento es demasiado largo y están jugando, en el caso de los niños que juegan a doblarse los dedos o hasta dónde me llega. Entonces los padres tienen la tendencia a decir te va a dar artritis o te vas a quebrar los huesos cuando es una condición fisiológica propia de ellos, ¿verdad? Bueno. Pero si no es correcto, porque puede producirles dolor. Ok. A ver, seguimos buscándole el apellido a la artritis, ¿verdad? Y hablamos que la osteoartritis es la que la mayoría podemos llegar a tener por el desgaste del cartílago. Hablemos de las subsiguientes que vamos a ir buscando en nuestros abuelitos. Cuando nos llegan con dolor en las articulaciones, ¿cuál es el abordaje? Bueno, primero, si el inicio fue rápido o fue paulatino. ¿Cómo la inició? Si fue bilateral, fue unilateral.
en qué articulación fue, en una grande o en una pequeña. ¿Esto fue secundario a un golpe o no? Eso principalmente son las preguntas más frecuentes que nosotros les hacemos a los pacientes. Ahora bien, en mi área de geriatría ya el paciente no llega con una fase aguda, ya viene rebotando de varias especialidades, de varios fármacos, pero con un deterioro peor en su salud y que lo ha llevado tal vez a una reducción grandísima de su movilización. Entonces a eso vamos llegando. Ahora bien, empezar a buscar en un ancianito la causa o el apellido de esta artritis, de este cuadro de artritis, primero es un alto costo. Segundo, estos pacientes, como te dije anteriormente, sí pueden llegar a tener tratamiento, aunque los cuadros de deformidad no son similares en todos. Hay muchos que tienen deformidades bien marcadas, hay otros que lo que más los inquieta es la inflamación, el edema, el dolor a la movilización, pero estos tipos de pacientes, como te digo, si les logramos encontrar un diagnóstico adecuado y darles el tratamiento adecuado, estos pacientes pueden entrar en un cuadro de remisión y tener mejor calidad de vida. Ahora, con el adulto mayor lo que pretendemos es que la calidad de vida se preserve, se mantenga, pero si la calidad de vida solo está basada en las recomendaciones como nosotros, como médicos, damos, de que tome este medicamento, tome esto, rehabilítese esto, ingiera esto, duérmese temprano, y no colabora todo el entorno, el cuadro lastimosamente va a empeorar. Ahora bien, hay cuadros de artritis que se asemejan a toda la sintomatología, como te dije anteriormente, del adulto joven que tiene un cuadro de artritis, ¿verdad? Que tiene erosiones en sus cabezas, de sus articulaciones grandes y pequeñas, tiene salida de líquido, tiene inflamación, tiene temperatura, tiene muchos síntomas sistémicos. Pero ¿qué pasa también con este paciente que solo nos llega quejándose de un dolor tal vez localizado o en ambas articulaciones? Que este paciente también tenemos que luchar con las interacciones medicamentosas, con los medicamentos que este paciente va a poder ingerir o no va a poder ingerir, con las alergias que el adulto mayor tiene, y todo eso nos va cerrando el círculo para darle un mejor tratamiento a nuestro adulto mayor. Ahora, sí te quiero decir que esto influye mucho con el personal paramédico, con el médico y con la familia también, porque sí, nosotros como médicos y como paramédicos atendemos a nuestro paciente de una forma holística, o sea, tratamos de verlo todo, pero ¿qué pasa? Que cada paciente es tan diferente y a veces se nos olvida que el paciente ha llegado por un síntoma y nos aferramos a solo manejar ese síntoma sin empezarle a decir al paciente: mire, sonríele a la vida, y empezar a mejorar ese ambiente que va a hacer que su problema localizado empiece a disminuir. Lastimosamente es el área que me corresponde a mí y que muchos decimos, sí, eso ya lo sé, pero en la realidad eso no se cumple. Y como te digo, llega el paciente en una fase aguda, el tratamiento ideal, idóneo que podemos darle dura 1, 2 años, luego desaparece y el paciente empieza con recaídas, hasta que nuestro pacientito se encama y después muere. Y eso es lo que pasa con mi especialidad. Bueno, entonces vamos a hablar más adelante de qué podemos hacer, qué ejercicios en casa, qué diferentes recomendaciones pueden dar nuestros amigos acá, colegas, especialistas. Pero usted se preguntará, ¿existirán alimentos que yo pueda consumir que me disminuyan la posibilidad de tener artritis? Escuchemos qué nos dice la licenciada Sofía Escobar, nutricionista, en la siguiente cápsula, y ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Sofía Escobar y este día estaremos hablando sobre la alimentación para prevenir la artritis.
Con la artritis, el cuidado que debemos de tener es una alimentación balanceada y variada. Siempre tienes que incluir en tu dieta alimentos altos en proteína, como lo son las carnes, pero en realidad las carnes blancas. Las carnes rojas tienes que evitarlas por el alto contenido de ácido úrico. Además, el camarón, el pescado, también son alimentos que son altos en ácido úrico. Las leches o los lácteos que debes de consumir son la leche descremada y los lácteos como el requesón, el queso cottage y el queso fresco. Además, si tomas leche de vaca, tienes que fijarte que sea una leche baja en grasa. En la dieta es importante que incluyas algunas frutas y vegetales que tienen alto contenido de fibra. Eso te va a ayudar a mejorar tu digestión, como lo son la manzana, la pera y la guayaba. Algunas frutas como la piña, la sandía, también la puedes incluir en tu dieta. Los vegetales que debes incluir son altos en fibra. El apio es un buen vegetal que puedes incluir si estás padeciendo de artritis, también te va a ayudar. El consumo de agua en esta dieta es importante. No puedes consumir menos de 2 litros de agua al día. Y ojo con la actividad física, que sea una actividad física que no sea tan moderada, sino que tiene que ser una actividad física leve. Si estás padeciendo de esta enfermedad, te recomiendo que te evalúes tu sistema nutricional. Es importante que no estés padeciendo de obesidad o sobrepeso porque te va a complicar mucho más la enfermedad. Soy la licenciada Sofía Escobar. Nos vemos en una próxima para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos platicando sobre artritis en el adulto mayor. Ya mencionamos osteoartritis, ya mencionamos también que las artritis tienen a veces un apellido y ese es el que le andamos buscando, es decir, cuál es la causa fundamental de esta. Pero hay una de las artritis bien frecuente que usted habrá escuchado y es la gota, artritis gotosa, producida por el ácido úrico. Hablemos un poquito de esa, doctor. Ok, más de algunos de los pacientes no van a negar que lo primero que le mandan a nuestros colegas, los médicos generales, es el ácido úrico, porque si acaso es el problema de su artritis. Pues no están equivocados, realmente el ácido úrico elevado en sangre, a eso le llamamos nosotros una hiperuricemia, cuando ya provoca síntomas, es decir, provoca dolor en la articulación, es a lo que nosotros llamamos gota. ¿Qué es la gota? Pues en la gota lo que se produce es los depósitos de cristales en la articulación, en una parte en específico que se llama sinovia, que es un tejido que tapiza por dentro a la articulación. Cuando existen estos depósitos de cristales de ácido úrico, irrita la sinovia, esta irritación se transforma en inflamación y la inflamación en dolor. Cuando los niveles de ácido úrico en sangre no son controlados y estos llevan por mucho tiempo, se vuelve crónico, los depósitos de ácido úrico se pueden transformar en grandes depósitos que incluso pueden crear pequeñas tumoraciones que revientan, salen de la articulación y a esto nosotros le llamamos tofos. Y las personas que padecen esto van a ver que hay una salida, una excreción de un producto lechoso, ¿verdad?, de las articulaciones. Esto es en los casos crónicos que no han sido de una forma adecuada tratados. Pero en general, la persona que tiene una hiperuricemia, es decir, niveles altos de ácido úrico en sangre, tiene síntomas a nivel de las articulaciones, es lo que nosotros llamamos gota. Y esta sería la única de las artritis que podemos prevenir, ¿cierto? Con la buena alimentación, como mencionaba la licenciada Escobar, ¿no? Mira, sí se puede prevenir, pero si te digo, es una artritis más de la persona joven que de la persona vieja. Así es. ¿Verdad? Porque agarra los cóndilos, tienen una agudeza, un dolor muy marcado, erosionan, luego los niveles bajan, se da con medicamentos, muchos dejan de consumir carnes rojas, carnes anaranjadas, carnes rosadas, empiezan a reducir una cantidad de verduras como el coliflor, el brócoli, el rábano, que tienen incidencia a incrementar los niveles de ácido úrico y tienden a tener una ligera mejoría, pero ligera mejoría, mientras el medicamento
no lo consuman, esto empieza a limitar su actividad física. Muy bien. Bueno, Arlen, pero en ese caso, ¿qué recomendaciones o qué ejercicios podemos hacer en casa o qué cosas de remedios que se puedan aplicar en casa, que puedan ayudar al dolor y a mejorar un poquito la función de las articulaciones? Bueno, en general, en las artrosis, artritis, nosotros recomendamos siempre el uso del calor, porque el frío viene a hacer una contraparte totalmente dolorosa. El frío provoca mucho dolor en las articulaciones en personas que tienen ese tipo de padecimientos. Entonces, sí, lo vamos a hacer de forma casera, porque en fisioterapia utilizamos aparatos de calor profundo, como es el ultrasonido, el láser, que también producen un calor que disminuye el dolor, que aumenta la circulación en la zona. Entonces, todos estos, al hacerlos de forma combinada, junto con un ejercicio progresivo, porque no lo vamos a llevar de una sola vez a un levantamiento de pesas o a un levantamiento de bandas con mucha fuerza, sino que pueden ser ejercicios con su propia resistencia y así ir aumentándolo. Entonces, pero como las recomendaciones que les damos a las personas para que los hagan en casa son compresas calientes caseras. La compresa caliente casera es bien bonita y me gustaría explicarla rápidamente. ¿Qué se hace? De forma, se pone a hervir el agua, se pone la compresa, la toalla ya que se va a utilizar doblada y se tiene listo una bolsa de basura. Esa compresa así, esa toalla doblada con el agua hirviendo se mete en la bolsa y esa ya sirve y tiene una duración de 20 minutos exactos, el calor. Entonces, claro, o sea, hay que ponerse una toalla antes, ¿verdad?, sobre la piel para no quemar. Y cuidar las manos de quien lo está preparando. Y cuidar las manos de quien los prepara. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, pero es una Bueno, mucho cuidado, pero ahí tienen una alternativa. Si en caso usted no puede asistir a la clínica de un fisioterapista que le ayude, pues esa es una alternativa para poder generar un poquito de calor en sus articulaciones y aliviar un poco el dolor. Bueno, todos saben que tenemos nueva sección y ahí tenemos ya nuestra amiga Vanessa Artiga, colega, la doctora, en la sección Mi Pediatra en Casa. Veamos qué consejo nos trae ahora. Bienvenidos a una nueva edición de su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y este día estaremos abordando un tema muy importante, la fiebre. La fiebre es un signo muy frecuente que acompaña a nuestros chicos cuando un proceso, sea respiratorio, bacteriano, viral, gastrointestinal o simplemente la fiebre, puede ser el primer signo que usted debe de identificar en su casa. La fiebre generalmente debe de estar tomada con un termómetro, ya sea digital o de mercurio, en el cual debe de oscilar una temperatura alrededor de 36.5, 37.5 como considerándose normal. Posteriormente a 37.5 a 38.5 se considera fiebre. 38.5 tomada en el termómetro digital en un espacio más o menos de 3 minutos se puede considerar una fiebre alta. ¿Qué hacer en este momento? En primer lugar, debe de estar seguro que su hijo tenga una ropa ligera e inmediatamente debemos de vertir agua en todo su cuerpo que sea a temperatura más o menos tibia. Mucho ojo, no debe de ser una temperatura helada ya que va a causar un golpe de calor. Además de esto, debemos de considerar que la fiebre siempre va a estar precedida o no de calofríos, por lo cual este es otro signo muy importante y debe usted observar, cuantificar la temperatura más o menos cada 4 o 6 horas y vigilar el estado neurológico de su hijo debe de ser principal para poder nosotros como pediatras hacer un diagnóstico posterior a la fiebre de su hijo. Consultar precozmente en 24 horas nos da la oportunidad para que el diagnóstico del proceso que su niño está llevando sea más efectivo. Soy la doctora Vanessa Artiga y esto fue Mi Pediatra en Casa. Hasta la próxima. Espero
Espero que hayan anotado todos esos consejos. Gracias a Vanessa en la sección Mi Pediatra en Casa. Bueno, recuerde, nosotros tenemos un compromiso que debo hacer la mención en este momento para que no se nos olvide. Hay un niño que nació con atresia de vías biliares, nuestro pequeño Axel, que necesita urgentemente un trasplante de hígado. Son $250,000 los que necesita recaudar, así que tenemos que ver la forma entre todos los salvadoreños de unirnos y poder lograr ese milagro. Aquí tenemos camisetas en el Grupo Megavisión y tenemos gorras, ya usted las ha visto anteriormente con el lema Vamos a lograrlo y el nombre del niño Axel. Las camisetas pues en $6 en todas las tallas y las gorras en $8 cada una. Si usted desea colaborar, solo tiene que acercarse a nuestras oficinas. Ahora bien, si no quiere hacerlo y quiere hacerlo de la comodidad de su casa, ahí está el número en pantalla de Tigo Money, donde usted puede llamar 7292, ahí lo estaba viendo, y también está la cuenta del Banco Agrícola, en la cual usted puede hacer una transferencia de la comodidad de su casa, de su teléfono móvil o del cajero en ese remanente de su sueldo que no se le va a dar el cajero. Podemos ayudarle a Axel. Este fue el recordatorio de ahora para que no lo olvidemos y vámonos a una pausa y volvemos a responder sus preguntas. Para mí ser médico es responsabilidad. Responsabilidad con el paciente. Para mí ser médico es entregarte por completo a una persona que necesita ayuda. La mejor parte de ser médico es saber que puedes ayudarle a una persona. Quiero enviarles un saludo a todos los colegas en su ardua labor. Esto es de vocación, compañeros. Gracias por existir. Gracias por atender a las personas que lo necesitan. Gracias por su entrega en esta tarea que nos ha sido asignada. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de artritis en los adultos mayores. Vamos a responder sus preguntas. Primero vamos a leer las de Facebook para que nuestros invitados puedan responderlas. Vamos a ver, nos dice Claudia Sarceño. Buenas tardes. Mi madre tiene 54 años y está presentando este problema en los pies. Su inflamación va desde la rodilla hasta el pie. Pero dado que a ella no se ha querido tratar en la clínica, solo le han recetado ibuprofeno. Su trabajo requiere de trabajo físico un poco excesivo y desde que inició en este empleo sus pies empezaron a presentar este problema. Gracias. Jocelyn Ayala nos dice, buenas, hace días he sentido dolor en la muñeca de mi mano izquierda. Ese dolor a veces me despierta. Cuando muevo la mano me truenan los huesos. No sé qué podrá hacer. Gracias y bendiciones. Adelina Campos, buenas. ¿Qué medicamentos se les debe dar a las personas mayores de tercera edad si padecen de artritis? Juan RBZ dice, yo siendo un joven puedo padecer artritis. Y Nubia Saraí Hernández, casi tengo 40 años y desde hace un par de años sufro de dolores espantosos en los hombros. Se ha incrementado a tal punto que ya no puedo escribir porque no me sale la letra, ni siquiera puedo colgar carteras en mi hombro derecho porque no resisto el dolor. He llegado a tal grado de no poder dormir porque el dolor de hombro y manos es insoportable. ¿Qué será lo que me pasa? Bueno, Nubia, casi 40 años. Comenzamos por la señora de 54, que parece que tiene un trabajo excesivo, no nos especifica la hija qué, ¿verdad? Así es, pero lo que más llama la atención es que es muy enfática en decir que el edema es de la rodilla hacia los pies. Yo asumiría que es de forma ascendente, ¿verdad? Ahora, podría ser muchas cosas, no solo un cuadro de artritis, podría ser insuficiencia venosa, podría ser una diabetes, podría ser un sobrepeso, podría ser una celulitis de miembros inferiores, una infección de vías urinarias con estafilococcemia, podría ser muchísimas cosas. Yo te recomiendo que debería tu mamá de tomarse su tiempito y de pasar con un médico, el médico más cercano, que tal vez ella
le cuente, le relate más detenidamente su problema, cómo empezó, para que se le dé una ayuda más pronta y se recupere pronto también, porque está muy joven. Definitivamente. Bueno, el amigo jovencito que pregunta si él siendo joven puede tener artritis. A ver, ¿qué vamos a decirle? La verdad es que muchas veces la herencia de que ya traen, ¿verdad? Sí puede sufrir. De hecho, en la clínica tenemos una paciente que tenía artritis y pues al punto que su cadera colapsó y le tuvieron que hacer una prótesis de cadera. Entonces, pero ya viene con un diagnóstico, con un cuadro bien específico. O sea, no estamos exentos, pero precisamente por eso hay que tomar todas las recomendaciones de buena alimentación, ejercicio y un buen control médico. Y si definitivamente usted tiene alguna molestia, a lo mejor es consultar de primera línea. La amiga de casi 40 años que no soporta el dolor en el hombro y las manos, hombro y manos, no puede colgarse ni la cartera. Ni dormir. Ni dormir. Hay que ver, igual que la anterior, la pregunta anterior, que se despierta con dolor en las manos. Habría que ver un problema neurológico aparentemente. Por ejemplo, esta persona estaba diciéndome que tiene dolor en ambos hombros y que eso afecta toda la extremidad. Entonces podría tener un problema a nivel cervical que estuviera provocando un dolor en el hombro y que eso se irradia. Sobre todo si esto está acompañado de parestesias, es decir, hormigueos, entumecimiento de las manos, pérdida de la fuerza. Esto puede ser un problema neurológico, entonces habría que consultar realmente para descartar posibles diagnósticos y ver si eso es un problema a nivel cervical, es decir, que sean compresiones de los nervios que salen a nivel del cuello hacia los brazos, que ese es probablemente un problema, sobre todo porque está bastante joven y la sintomatología como que va indicando que eso, no propiamente dicho del hombro. No quiero decir que no pueda tener un problema en el hombro, puede ser que sí, pero pareciera que su principal problema es neurológico. Como quiere que sea, amiga, tiene que consultar, porque definitivamente un dolor tan incapacitante como el que usted describe debe ser visto lo más pronto posible. Y rápidamente, antes de irnos a una pausa, solo quiero decirle al amigo que preguntó qué le pueden dar los adultos mayores, ni le voy a preguntar a la doctora Abundanza. Hay que consultar. Muchísimo cuidado con la medicación a los abuelitos, a los niños y en general, especialmente cuando hablamos de antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a una pausa y volvemos a responder sus preguntas de WhatsApp. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar a través de WhatsApp. Veamos la primera de ellas. Nos dice: buenas tardes, tenía una duda. Yo a diario me trueno el cuello unas 5 veces al día. ¿Es recomendable tronármelo o tendré alguna consecuencia en el futuro sobre ello? Tengo 20 años, muchas gracias. Rodrigo, mucho gusto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por escribirnos. Vamos a preguntarle acá a uno por uno de nuestros invitados. A ver, doctor Rodríguez, ¿qué vamos a decir al respecto? Dentro de lo conocido hasta hace poco, pues. Era muy poco conocido que causara algún efecto, porque realmente el chasquido que se escucha al tronarnos el cuello es un sonido producido por las articulaciones, las que están más móviles, porque por ahí va el hecho de que no hay que estarla movilizando, porque realmente el objetivo de movilizarlo, hecho por un terapeuta, ¿verdad?, por un fisioterapista, un fisiatra, el de relajar las vértebras es para relajar o estirar las vértebras que están rígidas, no las que están móviles, y las que están móviles son las que nosotros logramos como persona común y corriente hacerlo. Entonces esto no genera ningún beneficio, ¿ya? Pero por acá me estaban contando ahorita que hay un caso reportado de que puede estar provocando lesiones a nivel del sistema circulatorio, específicamente en la carótida, que nos pueden llevar a tener un accidente cerebrovascular. He dicho en pocas palabras, en términos más comunes, a un derrame cerebral. Sí, este fue uno de los artículos recientemente visto, me parece que fue CNN quien lo reportó, ¿sí? Entonces tú le dices, bueno, fue Telemundo quien lo reportó, y de hecho creo que producción ya nos lo puso ahí. Miren, fíjense bien, dice: mujer de 23 años sufre derrame cerebral por tronarse el cuello.
ahí tenemos la imagen y veamos si logramos, pues ahí está el artículo. Se los vamos a compartir en el Facebook, Rodrigo, gracias por la pregunta. Y bueno, dale lectura y yo creo que todavía hay más al respecto. No solamente fue ese artículo, sino que también hay otros, ¿verdad? Pero hay otros casos reportados acerca de lo mismo. Así que creo que, como dijo el doctor, pues no obtenemos ningún beneficio de hacerlo. Mejor dejémosle eso a quien puede hacerlo y que sabe el objetivo de esto. Tenemos otra pregunta a través de nuestro WhatsApp, pero a ver, ¿qué otra recomendación podríamos darle a nuestros ancianitos en relación a las artritis? Bueno, mira, primero... Bueno. Perdón, mira, te voy a interrumpir antes, pero aquí tenemos otro abuelito. Tengo 60 años y me duelen mucho mis articulaciones. ¿Qué exámenes de sangre hay para ver si son síntomas de artritis? Cabe mencionar que hace 6 meses me salió a 5 el ácido úrico. Bueno, pues hasta en 60 años está divino, ¿verdad? Pues sí. Está bien. Exacto. Bueno, mire, con 60 años todos los estudios que se han hecho de artritis son de personas de 60 a 65 años. Posiblemente usted tenga un tipo de artritis, pero le falta todavía el apellido de esta artritis. Si todavía no está limitando su actividad física, es el momento que acuda donde un médico que le busque y que le diagnostique para que su calidad de vida, si Dios le regala 20 años más, sea tan buena como aparentemente es ahorita. Con 5 de ácido úrico, no se preocupe, no está alto para que le vaya a erosionar sus articulaciones, pero posiblemente en un tiempo, si no se controla ahorita, aparezca en 7 y ahí sí ya va a ser un fármaco dependiente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los 3 que nos han acompañado ahora, licenciada Arlen, un placer, gracias por esos consejos tan prácticos y útiles para poder ayudarnos en casa. Doctor Rodríguez, un placer. Un gusto. Ana Elsie, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes y a todas las personas que hicieron sus preguntas a través de nuestros medios. El día de mañana hablaremos de un tema que cualquiera diría, ¿será que se puede? Disminución del apetito en los adolescentes, ¿se da? Bueno, pues sí se da, así que de eso vamos a estar hablando el día de mañana. Por hoy les deseo una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. Los consejos más importantes que debes considerar para el cuidado o el alivio de las molestias de la artritis en los adultos mayores son los siguientes. En primer lugar, es importante que controles el peso de los adultos mayores y en el caso tenga un sobrepeso, se debe buscar la ayuda de un profesional de nutrición para poder reducir la grasa corporal y si es necesario, realizar ejercicio de manera moderada y como lo indique el médico. También es esencial practicar las terapias físicas en forma de calor y frío. Puede ser beneficiosa. En general, es mejor el calor, que alivia el dolor y relaja la musculatura. El frío se utilizará solo en aquellos casos de inflamación de una articulación. El calzado debe ser adecuado, con poco tacón de 4 a 5 centímetros, que sujete bien el pie. Las plantillas ortopédicas ayudan también a amortiguar el impacto. En algunos casos es necesario descargar la articulación utilizando férulas.